cosas que uno cree que nacieron con esta generación hasta que se entera de que vienen de mucho antes. Pensá en eso que hoy llamamos realities familiares, cámaras en cada rincón, dramas en vivo, problemas íntimos convertidos en contenido. Y sí, es fácil creer que todo empezó con los Kardashian, pero no. La fórmula ya existía, solo que en vez de filtros tenía caos y en vez de maquillaje, metal, drogas, gritos y una familia que parecía más salida de una pesadilla que de una campaña de moda. En 2002, MTV lanzó un experimento que nadie esperaba que funcionara, un reality sobre una estrella del heavy metal en plena decadencia, su esposa manager, dos hijos adolescentes criados entre guitarras, sustancias y berrinches y una casa donde los gritos eran banda sonora. Lo llamaron simplemente The Osbournes y explotó. Más de 7 millones de personas se quedaban frente al televisor para ver a Ozzy tratar de manejar un control remoto mientras su esposa Sharon peleaba con los vecinos a jamonazos. Todo grabado, todo al aire, pero detrás de ese delirio de los cortes de cámara y los insultos con acento británico había algo más, una familia al borde del colapso, un padre ausente que no sabía ser padre, una madre que era fuego y ancla al mismo tiempo, dos hijos criados entre shows, contratos y heridas viejas que ni siquiera sabían que tenían. Una pregunta que sigue flotando más de 20 años después. ¿Realmente estábamos viendo la vida de los Osbournes o solo una versión más editada, más vendible, más televisable de la oscuridad real? No era una sitcom, no era un documental, era un accidente de tránsito del que nadie podía dejar de mirar. Y lo más turbio es que durante un tiempo todos lo aplaudimos. Ahora que ya pasó la fiebre, que las luces se apagaron y que Ozzy ya no está entre nosotros, es hora de volver a mirar, pero esta vez sin reírnos tanto. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y antes de que MTV pusiera siquiera una cámara en la cocina, el caos ya estaba servido. La familia Osbourne no necesitaba un guión, vivían en modo reality show constante. Solo que nadie los estaba mirando en la intimidad todavía. Ozzy venía de una vida que parecía armada para destruirlo. Creció en Birmingham, entre fábricas, alcohol barato y 6 hermanos. Su viejo se iba a laburar, su vieja también, y él aprendió que ser hombre era eso, traer plata. Fin del cuento. Nunca pensé que ser padre era más que pagar las cuentas, dijo alguna vez, hasta que un día Jack, su hijo, lo frenó en seco con una frase que le voló la cabeza. No quiero una bici, quiero un padre. Y ahí entendió que algo venía haciendo mal, pero ya era tarde, se había perdido años que no recordaba, porque estaba borracho o drogado o simplemente desconectado. Sharon, mientras tanto, sostenía todo con una mezcla explosiva de amor y furia. Era la que lo sacó del pozo después de que lo echaran de Black Sabbath, la que lo empujó a reinventarse, la que negociaba los contratos, organizaba las giras y, si era necesario, rompía una silla contra una pared. ¡Literal! Los chicos crecieron entre excesos, lujos y ausencia. Jack, el más chico, cayó en adicciones desde los 14. Kelly se volvió el blanco perfecto de los medios, la hija rebelde, la que hablaba mal de otras celebridades, la que no encajaba en ningún molde. Amy, la mayor, decidió borrarse. No quiso ser parte del show, no quiso cámaras, ni contratos, ni su cara pixelada en la TV. Dijo que no quería que la asocien con los lunáticos de su familia. Tenía 18 años y bastante claro todo. A esa altura ni Ozzy sabía quién era Ozzy. Había días en los que no podía manejar un control remoto, pero seguía siendo el príncipe de las tinieblas, la leyenda que había mordido la cabeza de un murciélago, el ícono del exceso, pero también un tipo triste, inseguro, desconectado. Lo dijo él mismo años después. Durante mucho tiempo no sabía si lo que la gente veía en el escenario era un personaje o era yo. Y en esa ambigüedad, en ese terreno difuso entre lo real y lo performático, apareció MTV. Y lo que hicieron fue simple, apretaron rec. Todo empezó casi como un chiste. Un segmento en MTV Cribs. Ozzy mostrando su mansión, una colección de Biblias y artefactos satánicos. Y Jack contando entre risas que su viejo era fanático de Britney Spears. Esa química extraña entre lo gótico y lo ridículo fue suficiente para que alguien en MTV dijera: acá hay algo. Y había, pero no sabían cuánto. El 5 de marzo de 2002 se emitió el primer episodio de The Osbournes y lo que pasó fue brutal. Más de 5 millones de personas frente al televisor, y para el final de esa primera temporada eran más de 7 millones. En una época donde el streaming no existía, donde YouTube era apenas un germen, esta familia delirante se convirtió en el programa más visto de toda la cadena, más que Beavis and Butthead, más que Jackass.
MTV había creado un monstruo y el monstruo vendía. El contrato original había sido un apretón de manos, ni siquiera había cifras claras, pero para la segunda temporada los Osbournes ya pedían más, una casa más grande, especialistas para sus perros y gatos, contratos separados para cada miembro de la familia y sí, hasta se habló de firmar con otra señal. MTV, desesperados, apretaron el botón rojo. Dijeron públicamente que tenían los derechos de imagen y que iban a iniciar acciones legales si alguno se movía sin permiso. La situación ya no era divertida, era corporativa. Pero lo más loco no era lo que se negociaba en las oficinas, era lo que se empezaba a ver en pantalla. Momentos tan absurdos, tan perfectos para el corte de edición, que empezaron las sospechas. ¿Esto era real? ¿O estaban actuando una versión de sí mismos? Ozzy juraba que no, que todo lo que se veía era exactamente lo que pasaba. Pero Jack y Kelly no opinaban lo mismo. Con la franqueza brutal de los adolescentes, decían que sí, que había escenas armadas, diálogos forzados, peleas exageradas. MTV no grababa lo que pasaba, MTV hacía que pasara. Y entre cámaras, berrinches y ratings, la familia Osbourne se convirtió en un producto. Un producto exitoso, sí, pero que al mismo tiempo empezaba a descomponerse, se estaba pudriendo por dentro. La segunda temporada de The Osbournes los encontró en la cima. El rating era gigantesco. El nombre de la familia estaba en todos los titulares y hasta vendían la serie en VHS, como si se tratara de una joya de colección. Pero mientras el show explotaba por fuera, por dentro empezaba a pudrirse todo. Fue durante esa temporada que Sharon recibió un diagnóstico durísimo, cáncer de colon, y en lugar de frenar la maquinaria, las cámaras siguieron girando. Su tratamiento, sus idas al hospital, sus momentos más vulnerables, todo quedó grabado. El dolor se transformó en contenido y el rating subió más. Al público le tocó una fibra. Por primera vez la familia dejó de ser un meme y se volvió humana. Pero para ellos fue un infierno expuesto. Mientras Sharon peleaba por su vida, MTV apretaba con nuevas exigencias. Querían que Kelly firmara su contrato lo antes posible y cuando Sharon se hartó, respondió con una frase que quedó para la historia: lo firmamos con sangre si hace falta. No estaba exagerando, detrás de cámara la relación con la cadena se había vuelto tensa, casi violenta. Había abogados, rumores de cambio de canal, pedidos absurdos, amenazas legales y en el centro de todo, Ozzy estaba completamente ido. Años más tarde lo dijo sin vueltas, no recuerda casi nada de esa etapa porque estuvo drogado todo el tiempo. No sabía qué día era que se estaba grabando ni por qué la gente lo saludaba en la calle, vivía en automático y mientras el mundo se reía con ternura de sus torpezas, él ni siquiera era consciente de lo que estaba mostrando. Hasta que un día Jack lo enfrentó. Ya sobrio, harto de cargar con el personaje de hijo rebelde, lo miró a los ojos y le dijo: ¿querés saber qué me hubiera gustado tener? Un padre. Esa frase fue un golpe seco. Ozzy por primera vez en décadas se quedó sin palabras. Entendió que había estado presente, sí, pero completamente desconectado. Que había pagado colegios, bicicletas, discos y lujos, pero nunca había estado ahí realmente. Ese fue su punto de quiebre. Empezó a intentar limpiarse, reconstruirse, pero hacerlo frente a una cámara mientras el país entero opinaba era otra cosa. Mientras él trataba de encontrarse, la producción necesitaba que siguiera siendo Ozzy, que hiciera reír, que tropezara, que se perdiera en su propia casa. La familia estaba al borde. El reality ya no era una ventana a su mundo, era una jaula, pero una jaula que vendía. Y por eso nadie se animaba todavía a apagar las luces. Llegó un punto en el que ya nada tenía sentido, ni los gritos, ni las peleas, ni los premios Emmy. La cuarta temporada estaba en marcha, pero la familia ya no estaba ahí. Estaban sí, físicamente, pero algo faltaba. La tercera temporada había dejado esa sensación incómoda de repetición. Ya sin el impacto crudo del inicio ni la carga emocional del cáncer de Sharon, todo empezó a sentirse previsible. Los conflictos eran los mismos, las escenas parecían recicladas. Ozzy improvisaba sin entusiasmo, Jack y Kelly estaban más concentrados en sus carreras que en la dinámica familiar y Sharon mantenía el show en pie, pero cada vez con más esfuerzo. El reality seguía, pero ya no sorprendía, ya no dolía, ya no emocionaba. Era como ver una banda tocar sus viejos hits sin alma. Y entonces llegó la cuarta y con ella algo más, la sobriedad de Ozzy. Por primera vez en mucho tiempo estaba lúcido y eso, en vez de traer alivio, trajo incomodidad, porque ahora sí veía lo que estaba pasando, veía las cámaras, veía las repeticiones, veía cómo su vida se había convertido en una puesta en escena que ya no podía sostener. Lo dijo con esa brutal honestidad que siempre lo acompañó. Ya no sé si lo que hago es porque soy yo o porque lo espera el guión.
MTV, mientras tanto, presionaba. Querían más escenas, más momentos, más Osbournes, pero adentro de la casa la energía se había apagado. Jack lo resumió años después, sin vueltas. El programa había perdido su seriedad y nosotros el entusiasmo. El final no fue una explosión, no hubo escándalos ni giros dramáticos. El 21 de marzo de 2005, The Osbournes simplemente terminó. Después de 52 episodios, bajaron la persiana como quien apaga una luz en una habitación vacía. Para el público fue el cierre de una era. Para los Osbournes, apenas una pausa, porque el show había terminado, pero el personaje, ese que ya no sabían si era real o una máscara, todavía seguía vivo. Cuando se apagaron las cámaras, ¿qué pasó? Pasó que no había ningún tipo de plan. Solo pasó que había una familia que había vivido años con micrófonos escondidos por diferentes partes, camarógrafos detrás del sofá. Literalmente su vida, no sabían si era su vida, si era una película, por lo que eran archi mega famosos, pero también estaban muy cansados. Y cada uno tuvo que reinventarse como pudo, de a poco. Sharon salió impulsada, ya no era solo la esposa de Ozzy, era una figura por sí misma. Jurado de The X Factor, de America's Got Talent, conductora, figura de talk shows. Tenía carisma y una inteligencia feroz para manejar los medios, pero también tenía un lado oscuro. Ozzy contó que cuando Sharon tomaba podía destruir todo a su paso. Dejó el alcohol, sí, pero ese fuego seguía ahí. Kelly intentó con la música, sacó un par de discos, probó en la actuación, desfiló por Fashion Police, nunca dejó del todo los medios, pero tampoco logró despegarse de esa etiqueta de la hija de Ozzy. En más de una nota dijo que no le molestaría hacer un revival del reality, quizás porque fue el lugar donde más brilló o donde más cobró. Jack fue el que pegó el giro más fuerte. En 2012 anunció que tenía esclerosis múltiple y en vez de esconderse se volvió activista. También regresó a los realities, pero con otra intención. En Ozzy and Jack's World Detour recorrió el mundo con su viejo y más tarde en The Osbournes Want to Believe intentó convencer a la familia de que lo paranormal existe. Ver a Ozzy reaccionando a videos de ovnis fue otra clase de show, más íntimo, más descontracturado, una excusa para pasar tiempo juntos, sin el peso del rating encima. Y Ozzy siguió, no se retiró, no se escondió, siguió grabando, girando, respirando. En entrevistas decía que no sabía por qué estaba vivo, que era un milagro, se metió con la pintura, con la introspección, pero nunca dejó del todo los escenarios. Decía que la mejor droga de su vida había sido el aplauso. Sobrevivieron de formas distintas, a su ritmo, pero el precio de haber hecho pública su intimidad se quedó con ellos para siempre. Porque una vez que tu vida se vuelve un show, volver a la normalidad no es parte del contrato. The Osbournes marcó una época, eso está claro. Inventaron un formato, rompieron estereotipos y metieron a una familia disfuncional en el prime time como si fuera lo más normal del mundo. Pero después de todo lo que vimos y todo lo que supimos después, ¿cuánto fue real? ¿De verdad estábamos viendo la vida íntima de los Osbournes o una versión cuidadosamente editada de su caos? ¿Fue una catarsis pública o una puesta en escena? ¿Una mirada sincera o solo un espejo roto que nos devolvía algo que queríamos creer? Ozzy decía que no recuerda casi nada de esa etapa. Jack admitió que muchas cosas estaban armadas. Kelly vivió entre críticas y exposición. Sharon entre contratos y tratamientos. Y aún así, todos volvieron a las cámaras en algún momento. Tal vez nunca se trató de mostrar la verdad. Tal vez el objetivo siempre fue vender. Solo querían vender. Y si es así, la gran pregunta es: ¿cuántos shows has visto, hemos visto o seguiremos viendo que nos hacen creer que justamente son realidad y simplemente son otra ficción más disfrazada de honestidad? Como siempre, comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.